Damas y caballeros, bienvenidos a la zona de combate y nos vestimos, ahora sí me vestí de gala, porque de un madridista hablamos con otro madridista, Juan Saura, directamente desde España. Bienvenido a la zona de combate. ¿Qué tal, Gerardo? Un placer estar aquí. Encantado, además, no solo de estar, sino de estar con un madridista bien ataviado con la casaca. Un poquito, enojados, un poco, pues lastimados después de ese 3-0 con el Arsenal. Espero y se levanten. Te voy a decir que a la hora de comer en el típico chat de amigos de WhatsApp que tenemos todos, he escrito y les he dicho, digo, sabéis que vamos a remontar, ¿no? Em, Cosas que pasan. Hombre, no se puede ganar siempre, es deporte. Pero mira, así es el Madrid, así gana el Madrid y créeme que de esas remontadas épicas han pasado cosas muy interesantes. Sí, 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 sí. Y bueno, interesante es que el mundo del deporte está en su prime, como dicen los chavales ahora. Exactamente. Y fíjate que tenía que hablar contigo porque pues hablar con un experto del boxeo de un nivel impresionante como tú, pues cuéntanos un poco más de tu carrera, cómo comenzó la carrera de Juan Saura en los medios deportivos. Bueno, pues no sé cómo será allí en México. En España la situación del periodismo deportivo y del periodismo en general no es la mejor, vamos a decir, y no está siendo la mejor en los últimos 10, 20 años. Entonces mi generación, yo soy del 86, pues los que hicimos comunicación, periodismo, al final teníamos que ir cogiendo un poco lo que podíamos, muchísimas prácticas de estas que son gratis o cobrando prácticamente nada. Y luego, pues, como tantos otros compañeros, con 1 millón de proyectos personales, tocando 1 millón de puertas, hasta que, bueno, pues empecé en lo más conocido, así una que se llama Open Sport, que tuvimos la suerte de narrar en aquel caso las de Golovkin y Canelo, la de Mayweather y McGregor. Y luego de ahí, pues vi que llegó Dazón a España y he estado en los últimos 5 años ahí. Ahora estoy en una situación, no es que me haya ido, estoy ahí en una situación de stand-by porque me fui de Madrid un tiempo, pero a la vez he terminado montando Jaula Magazine, que es el medio de MMA que me ocupa ahora. Es un medio junto a Ulises Izquierdo, que es un compañero que está dentro de la estructura de UFC Español como redactor. Es un medio que está acreditado para UFC, tenemos la suerte de poder viajar y cubrir en directo los eventos. Entonces, perdona por todo este rollo que te he contado, pero en definitiva, aprovechando oportunidades, empujando por mi lado todo lo que podía y picando, como se suele decir aquí, pico y pala. Bueno, pues creo que los medios en todo, tanto Latinoamérica como en España, pues así ha sido siempre. Yo siempre platico con los muchachos de, pues les va a tocar tragar mierdas tan más no poder y cuando se presente la oportunidad, ahí, aprovechenlo, aprovechenlo. Y pues también eres ese claro ejemplo de que picaste piedra y llegaste y estás en medios importantes y eres alguien de renombre allá en España. Sí, bueno, yo no lo creo en mi caso, ¿eh? Al menos en Latinoamérica sí te vemos. Tienes que llegar a ser algo un poco destacado para tener unos ingresos, no te digo vivir de ello. Entonces hay veces que es un poco injusto. Y luego, pues en general, esto lo he hablado un montón con muchos compañeros y amigos, pues el periodismo es, entre otras profesiones como, pues yo qué sé, la política, pues es una profesión que se ha devaluado muchísimo, que se ha metido mucha gente, entonces, pues se ha mezclado el comunicador con el streamer, con el periodista, con todo, y se ha hecho ahí una argamasa que, bueno, pues no es ni bueno ni malo, es lo que es. Es una evolución del medio. Se ha vuelto más interactivo, más digital, más... ya no es tanto del pesar el nombre del medio, ya no es como de
peso porque soy de Televisa. O sea, pesa más ya más el personaje. Y creo que también eres uno de esos claros ejemplos en lo que te has vuelto como una especie de insider dentro de tanto las artes marciales mixtas como en el boxeo. Y en esa forma pues te has creado en ti mismo una marca. Eso es lo que dice la gente que hay que hacer. Yo, perdón, en mi caso no, o sea, no lo considero, no trabajo en ello. Lo único que sí que me acuerdo, Gerardo, de pensar al principio de mi carrera fue, si te haces un personaje, tienes que mantener ese personaje toda tu vida. Y a mí eso me da mucha pereza. Entonces, siempre soy un tipo que creo que ha centrado el protagonismo en el deporte, en pasármelo bien narrando, comentando, participando en streams, en este tipo de cosas. Y la verdad que lo disfruto. Pero sí, la gente, todo el mundo que sabe un poco de esto del mundo digital, te habla de eso, ¿no? De construir una comunidad en torno a una persona, un producto o lo que sea. Y en ese sentido, pues has tenido momentos bastante importantes en tu carrera y me comentabas hace un rato que empezaste con razón con la pelea de, bueno, la trilogía de Canelo contra Golovkin. ¿Tú cómo viste desde tu perspectiva? Digo, siempre le he platicado con colegas en México que pues Canelo tiene el público muy dividido aquí en México, pero en otras partes como en España, como en los Estados Unidos, esa trilogía, ¿tú cómo la viviste? Te matizo, eso fue en una plataforma que se llamaba Open Sport, El Open que, Sport. que estuvo un año o dos, y además apostó muy mucho, como se suele decir aquí vulgarmente, por los deportes de contacto. Canelo, a mí me encanta y puedo entender que México, con esa pasión, con esa cultura del boxeo que tiene, que me da una envidia que me muero, Gerardo. eh, Ponga en debate, vamos a decir, a Canelo. Obviamente desde España yo creo que hablas con todo el mundo y te hablan de un superclase, de un maestro y que además, bueno, sí que es verdad que es un tío ostentoso, ¿no? Que lleva sus ropas estas de colores, el Lamborghini, no sé qué, pero es un enfermo del trabajo y eso se ve en su boxeo. Yo creo que es el debate que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? No es ni bueno ni malo, es lo que hay. Y Canelo es un superclase. A mí, vamos, me parece que pueda representar la bandera de México tiene que ser un orgullo para los mexicanos. Que está Chávez, que está en otros grandes, enormes nombres, por supuesto, claro que sí. Pero Canelo, para mí, que no sé. Y eso que ahora con el proyecto de Jaula Magazine estoy bastante más enfocado en las MMA, pero tal vez Crawford pueda hacerle algún tipo de sombra, Inoue, Beterbiev, estos nombres, y si se dan unas circunstancias muy especiales, pero lo de Canelo los últimos 10 15 años me parece increíble. Y justo es esa parte que pues a Canelo pues, hay nombres. De hecho lo dijimos en un episodio de boxeo hace como 3 programas que le ha costado que próximamente están saliendo nombres mucho más jóvenes y Canelo poco a poco está volviéndose pues le da la veteranía y estos nombres nuevos quieren, pues, quieren lo suyo, en caso de Benavides. Y ahorita que dices de las artes marciales mixtas con este proyecto que tienes personalmente, ¿ustedes en esa forma vieron el triunfo de Ila Tupuria como algo gigantesco? Yo me acuerdo de Wasabi Marín, ¿te acuerdas? Del ese Ultimate Fighter, de esa primera edición. No lo Exactamente. sé, yo me acuerdo de verlo, me acuerdo que estaba en Madrid de fiesta con un amigo, bueno, con unos a cuantos amigos, y un amigo que es un loco de las MMA y que en parte también en su momento, al principio de los 2000 me encauzó para el mundo de las MMA, me dijo, bueno, estamos tomando unas cervezas y a la 1 2 cuando empiece nos vamos. Y nos fuimos. Y me acuerdo lo que digo siempre, cómo tiramos todos de aquella llave de brazo, Y que sí, no salió, que no salió. que no salió, pero
ahí empezaban las esperanzas de las artes marciales mixtas en España, porque tenían un representante que, pues no tuvo la mejor de las suertes, pero era aguerrido. Era alguien que peleaba hasta el final y pues las circunstancias no se dieron, pero años más tarde, exactamente, y años más tarde sale un Ilia Tupuria que de repente vuelve loca a toda España. ¿Ustedes cómo sintieron ese triunfo? A ver, son muchas cosas. El fenómeno Ilia Topuria tiene muchas vertientes. Por un lado, mira, parte del proyecto de Jaula Magazine, o así lo sentimos, es Marco Beltrán, ex luchador de UFC, mexicano, residente en España y que participa también en nuestro podcast. Y nos hablaba de cómo fue en México, ¿no? Toda esa evolución, cómo fue creciendo en los gimnasios y cómo fue llegando, ¿no? Pues eso ha tenido que pasar en España y ha pasado a través de los últimos 10 15 años, vamos a decir, con 3 4 gimnasios muy potentes que tal vez tiraban del resto, ¿no? Y poquito a poco pues se ha ido construyendo ese camino y en ese camino apareció Ilia Topuria. Pero Ilia Topuria apareció con otras maneras, ¿no? Apareció con un... Bueno, es verdad que tiene esa base de grecorromana, pero muchos peleadores ya se forman en MMA desde muy temprano. Y Ilia Topuria apareció en este contexto, se supo dar el marketing, la importancia, la carrera que se quiso construir, lo ha conseguido y rodeado de un muy buen equipo y bueno, pues ha sido un fenómeno que obviamente ha arrasado. Yo no sé, Gerardo, si te puedes imaginar las cifras que ha tenido, incluso para los que estábamos cerca de Ilia Topuria en un momento dado, ha habido compañeros que han estado mucho más cerca y que ya no pueden acceder prácticamente a Ilia Topuria. Me ha pasado, pero con Brandon. Pero sí, o sea, Ilia se convirtió pues, creo que también para Latinoamérica un poco, en ese fenómeno, en esa especie de Conor McGregor hispanohablante que le gustaba hablar por el micrófono, que le gusta atacar por redes. De hecho, alguien que pues lo tiene en esa lista es Diego López, que Diego López tiene una pelea el próximo sábado. Esto se grabó en jueves, ustedes lo van a ver el domingo, pero esta lista que tiene con Diego López y que Ilia Topuria renuncia al cinturón para buscar cosas más adelante y de la nada pues se ha convertido en un fenómeno. Pues mira, me parece interesante y además te iba a preguntar yo a ti, perdona que me tome la licencia, pero Dale, dale. ¿cómo veis ahí a Topuria? Porque yo sí que tengo la sensación de que en España es un fenómeno que arrasa. Además, él comparte, ¿no? Mundo con, pues yo qué sé, Sergio Ramos, Omar Montes, gente, Pablo Motos, gente que tiene mucho poder. Wow, su promotora o en la que participa está haciendo muy buenos shows. Pero creo que el mundo anglosajón, el mundo americano, no le ve igual a Topuria. Entonces me quedaba la duda de cómo lo veis ahí en Latinoamérica. Fíjate que en México sí tiene cierta relevancia y más porque le ha echado el ojo, como te digo, a un Diego López. Diego López es muy querido aquí. O sea, a pesar de que él es brasileño, de que él es de Manaus, él es muy querido aquí en México. Y créeme que las expectativas de tener más adelante un combate con Tupuria son bastante altas y sobre todo porque ya hablando con Diego López me ha comentado que pues él tiene pues muchísimo interés de pelear con él a pesar de que ya está en una división más arriba. Él lo que le interesa pues es completar esa historia y pues tener ese choque. Decía que se quedó con las ganas, ¿no? Porque parecía que podía ser el siguiente o Evloev ahí en la lista. Exactamente, se quedó en la lista, pero créeme que en una entrevista que le hicimos en TUDN fue como de, yo no lo descarto,
pues yo estoy totalmente libre para enfrentarme a Tupuria. Ahora sí que pongan día y pongan fecha, pero pues primero el compromiso con Volkanovski. A estas alturas no sabemos cómo va a terminar el resultado. Yo sé que ya vieron la pelea, yo sé que ya vieron el resultado, pero esa historia queda pendiente. Sí, créeme que la tiene muy complicada con Volca, pero te aseguro que Diego le ha dado batalla a peleadores de un Brian Ortega. Que alguien que ha estado en la división de peso pluma ahí, picando, y le dio una batalla bastante complicada en la noche UFC. Y yo siento que con Volca no le da, pues creo que no siente esa misma presión. Yo siento que está en un buen momento. Y si se llega a enfrentar con Tupuria, pues Muy contundente en la pegada, va a meter mucho ritmo. Es verdad que si llegan a un cuarto o un quinto, pues las opciones aumentarán para Volkanovski. Pero yo creo que va a ganar Diego López, que los brasileños mexicanos van a tener otro campeón. Pero no por nada, ¿eh? A mí Volkanovski me gusta mucho, me parece un tipo súper inteligente, un tipo que además clava la estrategia, ¿no? Es capaz de ceñirse muy bien a la estrategia y eso es una de las cosas que con el tiempo enamora mucho de las MMA, ver a los luchadores hacer ese juego que no son dos tipos pegándose simplemente. Y Diego López con un poco más de juventud, con ese ritmo de trabajo, esa contundencia en las primeras manos. Yo creo que se lo va a llevar. Decía Marco Beltrán el otro día que Volkanovski tiene muy buen timing, que entra y sale mucho, que no se va a quedar ahí a cruzar golpes. También es verdad. Entonces, bueno, esa va a estar muy bien, pero yo ahí me decanto por López. Y supongo que la otra por la que me vas a preguntar es la pelea que más me apetece ver. sí. Tenemos ahí también una pelea que vaya que sí nos va a sorprender. Pero mira, esto, como lo digo, sale el domingo, sale ya una vez que haya terminado toda la cartelera. No queremos como hacer un análisis ya muy posterior al evento, pues ya no tiene como que mucho caso que lo hagamos. En este sentido, también cuéntanos en la parte de UFC, pues ojalá en España tengan un UFC Fight Night o un evento numerado porque lo ha pedido. Créeme, no sé si llegaste a conocer un canal que se llama UFC Network. Mm. Bueno, yo administraba la cuenta de UFC Network. Yo administraba toda la parte de las redes sociales de UFC Network y te juro que han pedido los fanáticos españoles algún día un evento numerado, un UFC Fight Night y no se les ha hecho. Se ha hecho en Francia, se ha hecho en Inglaterra, se ha hecho en Italia, se ha hecho en otras partes de Europa, pero pues a ustedes los han quedado como que a deber y ojalá pues se dé esa oportunidad y porque sobre todo tienen a alguien que pues ya se ha vuelto un estandarte para ustedes. Sí, lo que pasa, Gerardo, mira, yo con el tiempo lo decía de broma, digo, la gente se va a pensar que soy muy pesimista, porque yo, sinceramente, el primer combate de Volkanovski con Topuria no pensaba que fuese a ganar. Y me cayó la boca Topuria, oye, pues es deporte, genial. Y entonces ha habido dos o tres cosas del mundo Topuria que no por ser negativos, sino por la realidad y por conocer la UFC y por conocer o por intentar entender la cabeza de Dana White y de todo ese equipo, yo siempre he dicho que era muy, muy, muy difícil que UFC llegase a España. O sea, siempre me ha tocado un poco hacer el papel de echar un poco el jarro de agua fría en este sentido. Obviamente lo pedíamos, obviamente es posible que se dé, pero en 2025, como ya se preveía, no iba a ser. ¿Qué pasa? Y esto lo comentábamos en la previa del combate con Holloway, para que hubiese UFC España tenía que perder el cinturón Ilia, o por lo menos yo lo veía así. Es decir,
no van a tener una pelea por el cinturón a Madrid, a un horario totalmente diferente, o como esto que han hecho en Londres hace unos meses o hace un mes, de ponerlo muy, muy tarde para que al final pueda cuadrar con el horario americano. Es difícil y es difícil también porque además en Madrid, en los recintos importantes, hay mucha actividad siempre, muchos conciertos, muchas citas deportivas y no es tan fácil. Pero con el tiempo, y especialmente si Topuria perdiese el cinturón, bueno, obviamente ya lo ha dejado vacante, pero que no sea una pelea por el cinturón, quiero decir, puede ser porque además está acompañado de Joel Álvarez, está Dani Várez, está, bueno, tenemos varios nombres ascendentes en las MMA españolas y con nivel para dar cobertura a esa cartelera. Pues sí, ojalá y se dé y tengan esa oportunidad. Creo que pues el UFC ha sido muy injusto con ustedes y pues también para desarrollar talentos. De hecho hay ligas en España que se nos han acercado como para promocionarlos y hablar un poco de ellas. Hay talento, hay gente. Prácticamente las artes marciales mixtas en España pues todavía está en pañales como nosotros en su momento, como en los principios del 2010. Así estábamos, creo que auguro un futuro bastante prometedor para España y Con todo mi cariño, yo te agradezco muchísimo las palabras, Gerardo. En México estamos hablando de otro tipo de historia en este deporte. Es por número de luchadores, de campeones, de eventos que han tenido lugar en México. Por ejemplo, como lo de Brasil. O sea, que al final, cuando iban a Brasil, que han ido un millón de veces, pues van con, yo qué sé, 20 peleadores de allí y todos de un nivel considerable. Entonces, aquí sí que hay para empezar a pensar en un evento, pero yo agradezco mucho tus palabras y ojalá tengamos un día el pozo que tiene a día de hoy en 2025 las MMA mexicanas, eh, pero no es, o sea, a día de hoy no podemos pensar en equiparar esa situación. bueno, no lo descartemos. Y mira, yo iba a hablar un poquito. No, estaba pensando que ojalá, ¿no? Y estaba pensando, digo, 2026, pues bueno, si Topuria, yo qué sé, pues pelea con Makachev y no gana, pues a lo mejor ahí se abren las puertas. Bueno, yo iba a hablar un poquito de boxeo contigo. Tenemos un mes de mayo bastante movidito. Sobre todo porque tenemos, mira, tengo acá la lista, ya me la pasaron. Vamos a tener a Ryan García contra Rolly Romero. Ryan García, que pues ya hablamos hace unos programas, que pues va a demostrar que pues sigue en esa buena racha y que no es el típico peleador de boxeador de redes sociales. Vamos a tener a David Henny contra José Ramírez y a Teófimo López, que regresa contra Arnold Barbosa Jr. por el título superligero de la OMB. Y esto es solamente el 2 de mayo, porque el 3 pues vamos a tener a Canelo, ya habíamos hablado de él, contra William School en Arabia Saudita. ¿Cómo ves esta actividad del boxeo que va a estar bastante movidita? Siempre como en mayo, siempre el boxeo se mueve un poquito las aguas. De hecho, pues cada fin de semana hay funciones. Pero en mayo, lo que es mayo, en estos mesecitos, siempre se mueven un poquito más las aguas. Te voy a preguntar, ¿los tres primeros dónde son? Ese en Estados Unidos, exactamente. Vale, vale, no, era porque en un momento dado pensaba que me ibas a preguntar por el tema de Arabia. Eso es a lo que vamos. Son varios nombres, te comento rápido, muy diferentes. Eh, Ryan García, yo creo que Ryan García es, a ver, criticar desde aquí sentado, pues es que me parece casi un insulto a cualquier deportista. No es criticar, es analizar un poco lo que pienso, que es un tipo que se ha construido, o sea, su boxeo es buenísimo, tiene una pegada buenísima, tiene un hook, o sea, un gancho ahí al cuerpo increíble, pero se ha construido más la personalidad en redes sociales, más la comunicación, más el personaje que el boxeador. El boxeador era buenísimo, un boxeador olímpico, si no me equivoco, un tipo que, o sea, que es capaz de competir, pero se ha desarrollado más en ese punto. Teófimo,
Y yo no sé cuándo fue el combate ese con Cambosos, en el que estuvo disputando, ¿no? En Australia el Campeonato del Mundo de hace un año o dos. Sí, hace como un Puede año. ser. Pues tiene que volver un poco a ser él el que vaya hacia adelante, el que pegue, el que presione. Canelo, me estoy dejando uno que me has dicho antes, Teófimo. David David Haney. Haney. David Haney, que a mí me encanta. No sé, Haney no dijo que se iba a retirar. Pues dijo que iba a tomar pues un camino más enfocado con José Ramírez, pero dijo que se iba, pero siempre no. Va a tener este combate el próximo 2 de mayo, así que pues nos dejó como un poco con dudas. Haney me gusta, pero me gusta sobre la teoría. O sea, es un boxeador muy teórico, hace todo bien, hace todo pues perfecto, o sea, es muy preciso, muy milimétrico, pero creo que le falta un puntito de colmillo, como decimos aquí. Un poquito de mala sangre, ¿no? Más al estilo Gervonta, que pueden ser peleadores parecidos de esa escuela, pero que tiene siempre preparado el cuchillo para no dejar pasar la oportunidad. Y lo que hablábamos, yo Canelo, me da igual ya contra quién pelee, en qué categoría, hay que verlo, hay que disfrutarlo. Es que no, y no creo que tenga problemas, vamos. ¿Y tú cómo ves este nuevo contrato que tienen con la gente de Arabia Saudita? Digo, es un movimiento bastante extraño, bastante interesante, sobre todo porque pues estábamos muy acostumbrados a verlo en Las Vegas, a verlo en Estados Unidos, ahora en un movimiento bastante diferente. Creo que pues ahora sí se dejó llevar por los petrodólares, como le dijimos aquí. Bueno, tienen el dinero, ya se ha trabajado. Además, esto tienes que pensar que es un proceso de 20, 15 20, 15 años y de 50, 100 años en adelante. Es decir, se ha trabajado mucho por llevar un montón de jugadores. Se empezó por jugadores de fútbol o jugadores de golf, deportistas de otras disciplinas, a occidentalizar, entre comillas, o dar ese espacio al deporte allí, y simplemente los jeques han cogido a UFC, a WWE, a tres, cuatro organizaciones del mundillo que saben organizar esto para generar esa liga de boxeo, que para mí es el gran éxito de UFC en parte. Es decir, cualquier aficionado de UFC sabe quién es el campeón y a partir de ahí hay una división, un top 15. Pero, por ejemplo, mis amigos, que esto lo he comentado un millón de veces, me dicen, un amigo, me encuentro un amigo, yo que sé, italiano, y me dice, oye, hay un boxeador italiano que no sé qué. Y le digo, mira, me dice, y muchas veces me preguntan, ¿lo conoces? Y digo, pero tío, si es que, digo, para ser campeón del mundo de boxeo hay cuatro organismos, con 15 categorías de boxeo, masculino, femenino. Tú puedes ser campeón de uno y ser octavo del otro. Entonces, la gente, pues bueno, sabe que pelea Canelo, pero y saben que pelea Crawford y saben que pelea Haney y Gervonta, pero en un nivel más abajo la gente ya no sabe quién es quién, porque hay muchísimos boxadores, muchísimos cinturones. Entonces, lo que sí que han buscado, sobre todo con el jeque este, que está dando alas a todo lo que el aficionado del boxeo quería, ¿no? Una división, saber quién es el campeón y que se enfrenten los mejores. Sí, exacto. Y le dio pues ahora sí que más sentido al boxeo. Ahora sí, realmente el campeón mundial es el campeón mundial de esta categoría. Y ya no tenemos que al campeón de la AMB, de la OMB, del CMB. Pero es que ahora sí se está dando la importancia que los títulos y que el mismo boxeador merece. Y también crear un ranking que pues le dé esa importancia. Mientras tanto, vamos un poquito a Las Vegas ya para cerrar. Naoya Inoue va a tener una pelea por el título indiscutido Super Gallo ante Ramón Cárdenas. Santa madre de Dios, yo siempre digo sobre Naoya Inoue. ¿Tú qué opinas? yo casi que lo veo, ya lo veo con miedo. No, no, es un espectáculo. Y el hermano, bueno, el hermano no es él, pero no está mal.
es un espectáculo, es un camión de demolición. O sea, además para el peso en el que pelea, la rapidez, los movimientos y el dominio que está teniendo. Otro boxeador para disfrutar, otro boxeador para ponerte la tele y disfrutar. Y déjame que te apunte, que se me ha quedado aquí en el cajón, respecto a lo de Arabia, que luego también piensa que al final, bueno, pues a la hora de pagar a los deportistas, seguro que se quedan con menos dinero o no necesitan abarcar ese dinero y se lo pueden proporcionar al deportista. Entonces va a estar interesante ver con el paso del tiempo hacia qué lado se vuelcan los propios deportistas. Y justo ese tema también lo trae UFC porque pues, constantemente vimos esos problemas de pagos y creo que también esto va a servir como un parteaguas para mejorar los salarios de los peleadores de artes marciales mixtas, reflejando lo que está haciendo en esta nueva liga de boxeo. Esperemos que así sea, porque pues vaya que sí les ha costado. Creo que el que más se ha quejado en ese sentido fue Jorge Masvidal. Te acordarás de esos problemas en cuanto a pagos. Y pues creo que el boxeo que mueve un poquito más de dinero, pues también reflejar en las artes marciales mixtas este detalle. Bueno, es una diferencia abismal, ¿eh? O sea, un muy buen peleador de UFC a lo mejor se está llevando medio millón de contrato más la bolsa. En boxeo, un segunda línea, tercera línea, o sea, a lo mejor está alrededor de 3 4 5 millones de dólares. No lo sé, ¿eh? O sea, con exactitud, pero hay una diferencia importante. Sí, además, bueno, pues va a servir para que entre unos y otros, ¿no? Mejoremos ambos deportes. El boxeo, pues tiene mucha más historia, tiene un pozo, como decimos, mucho más importante y entonces va a ser difícil o va a ser interesante ver cómo se mueve toda esa industria de Las Vegas, cómo... Porque el Madison pues, seguirá siendo el Madison, pero claro, al final, si pasan 20 años y no hay combates importantes allí y son en Arabia, pues dejará de serlo. A día de hoy impensable, pero bueno, pues así hay varias plazas en Las Vegas, Nueva York, Los Ángeles, en México, obviamente, y en otros lugares, ¿no? O Wembley. Pues sí, esperemos que esta evolución del deporte sea para bien y pues los beneficiados sean tanto la afición como los mismos peleadores, boxeadores que estén pues partiéndose la cara en el rombo de batalla. Pues Juan, muchísimas gracias por estar aquí en la zona de combate y pues siempre que tenemos a alguien nuevo acá en Combate MX que no sea pues ni la última vez y pues que sea muchísimas más aquí en combate y pues eres más que bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros, Gerardo. La verdad que yo siempre encantado de participar con cualquier compañero. Un gustazo hablar de boxeo y MMA, que al final es deporte, que eso nos une a todos. Y también de poder saltar el charco y estar ahí con vosotros. Así que nada, cuando queráis contar conmigo, ya sabéis. Pues ahí lo tienen. Pues ahí lo tienen. Sigan también en las redes de Juan Saura y también sigan su podcast, su contenido. Y también le mandamos un gran saludo a nuestro querido Marco Saico Beltrán, que pues lo extrañamos un poquito por acá. También extrañamos un poco de sus locuras. Y pues mándale un saludo de nuestra parte. Un día te lo pongo al teléfono ahí. Pues Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos vamos. Nosotros terminamos la próxima semana. Recuerden que tendremos el Zona de Combate en vivo. Tenemos el Watch Party de WrestleMania. Y terminando el Watch Party, conéctense porque vamos a tener Zona de Combate totalmente en vivo después de lo sucedido en WrestleMania 41. Ya saben, mi nombre es el Triple G. Nos vemos la próxima.